46 y 47% de las cepas se quedaron como Candida sp. ¿Por qué? Sí, bueno, aquí no pudimos hacer la tipificación de todas las cepas porque básicamente no contamos con el recurso para hacer la tipificación de las que teníamos identificadas. Entonces las que se quedaron como SP fue porque no tuvimos con qué identificarlas. Luego entonces, el poner el 23% de Candida albicans ya no es contundente, porque usted está quitando el universo del 50%. Entonces, en las conclusiones finales me dice que Candida albicans ha bajado hasta el 23%, siempre y cuando se le agregue el 50% que no se estudiaron. Es decir, me da la impresión de que ese es un sesgo muy importante para poder sacar una conclusión de que Candida albicans está bajando. Esa era mi única pregunta, ¿no? Sí, dentro de las que tipificamos, pues sí vimos que bajaba, pero no sabemos dentro de las que no tipificamos también qué porcentaje ocupaba, si también está en un porcentaje alto o en un porcentaje bajo de ese, digamos, de ese universo, como usted lo menciona, que permanece oscuro, ¿no? Sí, la conclusión es que no se puede concluir, porque el 50% son un gran sesgo. Bueno, creo que en esta ocasión coincido perfectamente bien con el doctor Bonifaz, en el sentido de que a veces no es cuestión de recursos, es cuestión de conocimiento. ¿En qué sentido? Propiamente que a mí me da mucho gusto que ahora ya se esté hablando de levaduras emergentes, en el caso de Rhodopórula, de Piquia, Saccharomyces y Agortia, que si revisamos otros países que tienen menor potencial respecto al conocimiento, como el caso de Chile, ya tiene muchísimos años están documentando este tipo de levaduras emergentes. Y yo, para mí es aleatorio porque no es una cuestión de costos, es una cuestión de conocimientos. Y concluyo también perfectamente bien con el doctor Bonifaz, en el sentido de que a veces hay que tener un poquito más de humildad, propiamente de indagar en las personas que tienen el manejo, porque a veces todo lo tecnificamos. Y particularmente el apoyo de las técnicas convencionales y métodos artesanales seguramente nos van a permitir resolver estos bemoles. Indiscutiblemente que el trabajo es maravilloso, doctor, pero obviamente como estamos en ligas mayores, pues sí, yo considero que esta parte como que es demasiado el rango de no identificación, porque considero que sí se puede llegar al diagnóstico definitivo, pero no olvidemos las técnicas convencionales. ¿En qué sentido? Reitero, somos demasiados tecnificantes, nos vamos a la galería miniaturizada, olvidamos la capacidad que tiene la levadura de asimilación de azúcares y seguramente con el sismograma o el sonograma podemos tener un resultado más alentador, pero indiscutiblemente que el trabajo es muy bonito como sugerencia nada más. Gracias. Vamos a optimizar el tiempo y les pido si existe algún comentario para el trabajo de la doctora Francisca Hernández. Sí, mi único comentario es, junto con la doctora Torello y el doctor Guarro, hay que insistir que el doctor Guarro es el jefe de Marimón, para saber con quién estábamos trabajando. Los porcentajes no corresponden en este caso. Por ejemplo, nosotros tenemos el 20% de aislamientos de Sporotrix globosa. Si bien es cierto, aquí el número de aislados de pacientes nada más era un 8. Entonces, muy probablemente lo que se requiera para que suba el número de casos de Sporotrix globosa, que si lo tenemos, debería ser la N más grande, pero de aislamientos de humanos. Ese sería el caso. Y la otra comentario era la relación que hay entre un Sporotrix con los animales, en particular con los gatos. Pues la mayoría vienen de Sporotrix brasiliensis. Es decir, que eso hay que insistirlo, que no solamente está albicans, que se decía que afectaba a los animales, sino es que es al revés. Es decir, brasiliensis, la mayoría de casos parten de un animal. Es decir, al humano vinieron de esta enorme epidemia de más de 3.000 casos. Es decir, todos vienen sobre todo de gatos, ¿no? Y algunos de perros, ¿no? Sí, en este caso el número de aislados clínicos fue 63. O sea, presenté el trabajo de 63 aislados clínicos más el ATCC. Entonces son un número, yo diría, bastante bueno de aislados clínicos. Y bueno, pues sí, subir más el número está un poquito complicado, pero sí, definitivamente creo que es representativo y efectivamente comparado con el trabajo de la doctora Torielo, tenemos un porcentaje menor porque ellos obtuvieron un mayor número de globosas, pero bueno, pues así
son los resultados. Francisca, yo tenía una pregunta. Ahora que ya conocen estas variedades, ¿se ha podido asociar con algún tipo de presentación clínica? No, intentamos hacer esa correlación entre las formas clínicas y las especies y no, pareciera no, pero pues eventualmente pudiera presentarse. En nuestro estudio no hubo correlación entre formas clínicas y especies de Sporoptrix. Doctora, me parece su trabajo muy interesante. Gracias. De mucho estudio, de mucha minuciosidad. Yo no soy micóloga, yo estoy en el Instituto Pasteur hace muchísimos años, en el curso para extranjeros. Y a mí me tocó la época de la esporotricosis en los años 50, que vino el gran estudio en África del 59 en adelante, yo estuve en el 67. Y me parece muy interesante esto, y yo quisiera que me aclarara un poco esto de los clavos. ¿Es el mismo género Sporoptrix con variantes o son subespecies? Porque va relacionado con lo que preguntaba la doctora Rocío Rosso. Es una enfermedad que es localizada, diseminada, sistémica, con variantes clínicas que uno a veces se asombra cada día de que ve variantes clínicas unilaterales, bilaterales, muy extensas, en anexos, como es precisamente los casos estos que hemos visto durante muchos años que afectan hasta uñas. Y el estudio de usted me parece sumamente interesante por esta clasificación que usted hace de los clados, el 1, el 2, el 6 que mencionó, el 5 y el 6, pero sobre todo el 1 al 4. Me parece muy interesante y lo que acaba de agregar Alejandro Bonifaz, esto de los estudios en los animales de los gatos, que sabemos que en Brasil y Francia, pues la gente es muy afectada, las mascotas son más gatos que perros, ¿no? Aunque hay un panteón para perros extraordinario que también es de gatos en Francia, precioso panteón. Pero esto es muy interesante. Entonces, ¿es un solo género con variantes o es un género con subespecies o cómo está, para que entendamos un poquito esto los que no somos micólogos? Actualmente es un solo género. En el caso de Sporoptrix schenki es un solo género con variantes, muchas variantes morfológicas y variantes genéticas. Y esas variantes o esas variables pueden a su vez dividirse, o sea, como vimos ahí hay aproximadamente 4 agrupaciones gruesas, porque después si vemos cada agrupación gruesa, a su vez tiene subdivisiones. Entonces, efectivamente, desde el punto de vista genético hay mucha variabilidad y probablemente lo que se requiera, doctora, es de aplicar otros procedimientos, tal vez otros marcadores moleculares que nos permitan discriminar perfectamente si realmente son variedades de una especie, porque no están aceptados como variedades de especie, sino como como un complejo. Sporoptrix schenki está manejado como un complejo justamente por esa alta diversidad que hay, tanto morfológica como genéticamente, aunque obviamente los árboles están construidos con datos genéticos, pero es variabilidad de una misma especie. No sé en el futuro qué vaya a pasar si los clasifiquen como especies o como variedades de especies. Actualmente no es así. Muchas gracias. Y finalmente, para el trabajo presentado de la doctora Patricia Manzano Galloso, ¿tienen alguna pregunta, comentario? Yo quisiera preguntarle a la doctora, me parece también interesante su trabajo, doctora Manzano. Las levaduras causantes de onicomicosis, ¿sí esto va relacionado con edad, con el sexo, tipo de calzado? Que sabemos que en los últimos años el calzado oclusivo nos da mucho problema, sobre todo los calzados de mala calidad, los tenis que hay de ínfima calidad chinos, hasta los muy elegantes alemanes, pero si va relacionado con esto, con la oclusión, o si hay algunos otros factores, como ya hablaban de comorbilidades y otras cosas. Pero yo creo que algo tiene que ver de que haya de la mano pasado más al pie. Esto es interesante, lo que usted mencionaba, doctor, ya más frecuentes en pies.
Y entonces, ¿qué nos puede explicar un poquito más con respecto a esto? Los años de evolución, o el tipo de calzado, o no sé, epidemiológicamente hablando. En el hospital, la población que más se ve es de pacientes jubilados y que ya son de más de 65 años hasta 80, 90. Muchos de ellos tienen problemas de insuficiencia venosa, que es una de las razones para explicar por qué están teniendo estos problemas. Y además de insuficiencia venosa, una gran mayoría son diabéticos con ya sus complicaciones a nivel de la microcirculación. Pues muchas gracias a todos, ha sido muy interesante. Voy a entregar las constancias al presidente de la Asociación Mexicana de Endocrinología, doctor Luis Javier. Muchas gracias. Doctor Eduardo Torres Guerrero. A la doctora Francisca Hernández. A la doctora Patricia Manzano. También de parte de la Asociación Mexicana de Micología Médica les entregamos su constancia como participantes